Hola. Buen día, gente, ¿cómo andamos? Buen día. Hoy sí vamos a arrancar y le vamos a dar la vuelta a toda Aruba. Le vamos a conocer todo, mostrarle todo. Vuelta al mundo. Vamos a dar una vuelta al mundo acá, por la isla. Y para eso Lizana se engripó. Y para eso Lizana se vistió como si fuera una alumna de quinto grado de la escuela. Escucha, me vestí y todo y estoy caminando y me veo el reflejo y le digo a Mateo, ¿no parece como Nina de colegio? No, parece, ¿eh? Parece cuando nos conocimos. Ah, mentira. Mateo parece profesor de educación física, ¿verdad? Ah, y yo la alumna. Bueno, y para dar la vuelta a la isla alquilamos este carrito porque es más práctico, fácil. Acá la isla también tiene que tener un todoterreno. Nos costó $275 más los impuestos, $300. Lo podés alquilar en cualquier lugar de la isla y por todos lados. Son prácticos y bueno, y vamos a poder dar la vuelta, parar en los puntos que queremos, visitar todo lo que querramos. Y hay un montón de cosas muy locas para ver en el camino. Así que me subo acá. No, en la chata no, mi amor. ¿Ah, no? No, anda adelante. ¿Qué voy a saber yo? Para que te abre la puerta. Bueno. Mirá si no nos compramos uno así para andar por México. Ma. ¿Eh? ¿Cómo se abre la puerta? Acá. Ahí está. Ahí está. Gracias. Voy a empezar manejando yo y después le damos el mando a Lizana. ¿Será que me llevas a la escuela? Parece que te llevo a la escuela, Lizana. Cuidado la pierna, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Vamos a poner el cinturón de seguridad para ir tranquilos y vamos a ver cómo se arranca esto. ¿Acá ya yo manejo como el avión o qué onda? Mirá, ahí vamos, ¿eh? Ahí está. Muy bien. No tiene espejo, hay que tener cuidado con eso. Acá, Mateo. No, solo acá sí, pero no tengo acá. Entonces yo quiero ver hacia atrás y esto se mueve un poco, pero vamos. Vamos. ¿Vos tenés el mapa? Ahí vamos. Hasta la vista, baby. ¡A la escuela! ¿Llegamos a la escuela? Casi. Casi. Nuestra primera parada, gente, va a ser en Palm Beach, que es la playa donde está la fiesta, la vida nocturna. A la gente que le gusta más venir a bailar, salir a tomar unos tragos, divertirse, tener un poco más de movimiento, este es el lugar. Anoche vinimos con Lizana, todo esto estaba repleto de gente. A curiosear. Sí. A las 10 de la noche vinimos en autobús porque no quisimos pagar taxi de 30 de ida y 30 de vuelta. Y que hay que decir que el autobús funciona re bien, porque pagamos $2,50 cada uno, tiene aire acondicionado, es cómodo, muy bueno la verdad. Muy bueno. Y nos trajo en 10 minutos, estábamos acá. Sí, había un montón de gente, había mucha fiesta. Acá todo, ¿no? Comprando, Sí. comiendo. La fiesta. Más o menos, no era una fiesta estilo latino como la que nosotros estamos acostumbrados. Claro, pero tenemos que decir que todo muy lindo, impecable, Organizado. limpio. También cuestión de seguridad. Realmente esta isla es para eso, o sea, creo que por eso es también tan popular a los que vienen de afuera, porque acá puedes andar tan tranquilo que capaz que te devuelven tu billetera si lo olvidas. Y la gente acá, no sé si es entrenada para el turismo o qué, pero el nivel de amabilidad es 10 de 10. Es fantástico el servicio al cliente que hay. Ahora sí hay que decir que los precios son bastante salados. También. Un plato con Lizana promedio para comer estamos gastando $22 y a eso le tienen que incluir el 15% del servicio del mozo, Entonces, los que te lo cobran. Donde nos sentamos a comer se te van $70 para 2 personas. También los precios para estadounidenses, ¿no? Claro, está hecho para los estadounidenses. Ahora, si salís de la zona turística, ahí te cobran en florines. Sí. Y ahí es más barato porque el florín es 1.8. O sea, $1 es 1.8 florines. Ahí ya la cuenta se te puede reducir bastante. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que caminar una cuadra hacia afuera de los centros donde está todo el turismo
y ahí ya te empiezan a cobrar en florines y se puede reducir hasta un 50% la cuenta. Como nos pasó a nosotros que fuimos a comer en un restaurante colombiano y el plato ya nos costó $13 a cada uno, ya no 23. Es bastante la diferencia. Ahora, si quieres tomar un cóctel, prepárate porque se te van $15, pimba. Así que siento que uno acá es mucho más sano porque no chupa. No chupa porque te fundís. Estos son algunos de los tours que te ofrecen también por toda la isla, ¿no? Mirá, no te preocupes si te quedás en la capital o en Palm Beach o donde sea. Toda la isla está en estos tours, el del submarino, el tour que te lleva a ver los flamencos, y hay safaris. Te llevan a hacer un recorrido todo por la isla en esas camionetas ahí y parás en los principales puntos. Nosotros decidimos hacerlo por cuenta propia porque nos parece más divertido, honestamente. Sí. Pisando la playa de Aruba por primera vez. Miren qué hermosura de lugar. Hay que decir que es como 10 de la mañana, por eso todavía no hay mucha gente. Sí. Porque tenemos todo el día hoy para dar la vuelta a la isla, entonces empezamos bien temprano. El clima es bastante volátil. Por ejemplo, se puede caer un agua con toda hora, una lluvia fuertísima, y después sale un sol que te parte en el mismo día. Pero también porque ahorita es como un poco ventoso y lluvia. Sí. Sí, en junio, julio dicen que no viene lluvia, así que... Pero todo el año hay sol. Todo el año hay sol y acá no hay huracanes. Entonces la mejor época para venir a Aruba es en cualquier momento del año. Lo que sí varían son los precios, porque ahora estamos en temporada alta y es más caro. Pero a partir de mayo es temporada baja y ahí los precios bajan también. Acá te alquilan la banana para hacer los tours de banana. Te dan estas, no me acuerdo el nombre de estas sombrillas, las motos de agua. Para alquilar el carrito nosotros lo único que nos pidieron la licencia de conducir, no te piden ni garantía, nada. No, como ven aquí están los hoteles. Claro, ahí están toda la red hotelera de los todo incluido, que te dan todo este servicio también de reposeras con toallas y con estos, no me acuerdo más cómo se llama estas cosas, sombrillas, que no son sombrillas. La arena es preciosa, blanca, muy lindo el lugar, la verdad. Dicen que aquí no es la playa más linda. Claro. Pero aquí están los hoteles. Esta es la más turística. Y acá tenemos los hoteles. Nosotros el Airbnb lo pagamos $150 la noche. Es una opción económica porque nos quedamos en la capital. Acá ya los hoteles van a partir de los $250 los precios. Ya es más caro. Y de ahí para arriba. Obviamente acá tienen todo incluido. Tienen las comidas, tienen pileta, tienen bajada a la playa. Te dan toda esta infraestructura acá que ven. Es otra cosa. Aunque en el Airbnb donde nos quedamos tenemos que decir que es excelente también. Con Lizana estaremos gastando por día mínimo $250. Mínimo. Sí, y eso que vinimos económico. Modo económico. Si vendríamos modo que venís a gastar $400 2 personas mínimo por día. Sí. Sin contar los pasajes aéreos. ¿No es la opción más económica para venir a vacacionar? Yo creo que debe haber paquetes turísticos que te venden con avión y el todo incluido. Claro. Y ahí sí puedes hacer diferencia. O pagarlo en cuota también. Sí, porque comes 3 veces en el hotel. Claro. Pero saliendo así se te va buen dinero, porque además la atención al cliente es muy bueno y también esperan que dejes propina. Ellos esperan, sí. Ellos van porque viven de eso. Claro, ahora, si la cuenta es $78 por 2 comiditas y tragos, Claro. más la propina, ahí es como que depende de qué país vienes, ¿viste? Exactamente. Y como la mayoría de los clientes son de Estados Unidos, dejan propinas bien altas acá. Están acostumbrados a eso. Miren acá lo que es este hotel. Los hoteles realmente son todos, pero de primera, y se ven como nuevos. Nuevos. Muy bonitos, la verdad. Fíjense acá, los hoteles también tienen cocinas exteriores que sirven breakfast, lunch. Acá la gente habla un montón de idiomas, eso es lo bueno también. Hablan en inglés, español, portugués, holandés. O sea, problemas de comunicación uno acá tampoco no tiene ninguna dificultad. Me gustó que puedes pasar por el medio de los hoteles y no pasa nada. No pasa nada, es muy tranquilo. Hay países que no te dejan. Fíjense, acá hay otro barcito, venden donuts allá atrás, la gente comprando. Lo que sí notamos con Lizana es que el turismo de acá es un turismo de gente de más de edad.
Sí. No es turismo de jóvenes. Para mí porque primero Por el precio. el precio y no hay mucho hacer ese discoteca. No hay mucha fiesta fuerte. Claro. Por ejemplo, Cancún hay mucho más joven. Sí. Es más familia y gente, pareja y gente de edad. También Bien. hay duchas. Hay duchita. Food shower, mira. ¿Qué es eso? Pisás ahí y te lavas los pies. Ah, mira vos. Y lava las zapatillas porque las tengo a la miseria. Esto. Sí, bueno. Estaría bueno, ¿eh? Happy hour. ¿Cuánto están los cócteles? Hay no. 2 por 1. Fíjate. Ahí pases precio también, es un buen dato. Mira, los cócteles 12.50, 12.50, Pero- 11. Si es 2 por 1, Pero horario de happy hour nomás, no no debe sí, ser ahora. pero bueno, sabiendo eso Sí. podés hacer. Una cerveza Corona, $7. Una Coronita, la chiquitita, 5. Y el balde, 26, mirá. La caipirinha, $10. Y un mojito, 10. Más el 15% hay que agregarle a todo esto. Ese es el precio base nomás. Encontré un buen precio. Un catamarán con snorkel, bar ilimitado, abierto. Eso Qué es importante. bueno. No sé qué es horse divorce. Horse divorce. Divorcios para caballos. Horse divorce. 2 horas y media, $62 por persona. No sé No. si más de la impuesto. Más los impuestos. Bueno. Todo va más los taxes. Bueno, pero poner 70, ¿no? Bueno, no está nada mal, ¿eh? Mirá, ¿y para tomar agua acá? Acabé de tomar el agua más cara del mundo gratuita. Porque eso es lo que dicen, que Aruba tiene el agua más cara del planeta. Porque es toda agua desalinizada. Ellos no tienen otra forma de traer agua acá a la isla y la sacan del mar. Imagínense ese proceso lo que cuesta. Y dicen que es el agua más pura y más rica que hay. Para mí tenía gusto a agua nomás. Pero sí estaba muy rica, estaba fresca y era gratis. Los hoteles realmente acá son una cosa impresionante. La infraestructura que tiene este lugar es de primera. Anoche que caminamos, el Hyatt Residence, que es un hotel famosísimo en todo el mundo, tenía todo un show que cuando llegamos ya lo estaban desarmando, pero se notaba que ponían como bailarines, no sé qué, tocar. Ajá. ¿Ustedes son bailarines morenos? Ah, Eso es los que le gustan a Lisana. pero no llegué a ver el show así. Ah, Menos mal, porque si no, no la sacaba más. ah, Cuando la llevo a Lisana a esos shows se queda pegada, parece. Se olvida que tiene marido. ah. Y los shows que bailan las chicas, ahí Mateo no lo trae. Yo no miro. Ah, sí, que no. La miramos juntos. Lo miramos juntos. Exacto. En pareja, Para- mi amor. Algo que me sorprende de este lugar es que no hay una sola persona ofreciéndote algo, vendiéndote algo. ¿Sabes esos vendedores a veces que te quieren forzar a comprar cosas? Nada. Recontra piola el lugar. Está realmente hecho para el turista este lugar. Y 99% de las personas que habitan en esta isla trabajan con algo relacionado al turismo. O sea, es una isla que vive del turismo y nada más. Acá está el precio de las comidas, miren, por ejemplo, un kebab, $16. Imagínense, Un skewers, que son los palitos de pollo los palitos de pollo, con papa frita, arroz o Limón. papa. 18. $18. Fíjate que los platos van todos 16, 18, pero estos son todos, como le dirían, petiscos. Claro, no es un plato de comida. Cosa, una cosita nomás. Los platos son mucho más caros que eso. Muy bien, acá tenemos el mapita que te dan acá en la isla cuando haces el tour y la primera parada es el California Lighthouse, el faro, que es el que tenemos acá, miren. Es una parada muy famosa y emblemática porque este faro tiene el nombre de un barco que se hundió acá nomás, enfrente de esta playa que tenemos acá, y por eso le pusieron ese nombre. Todos los puntos turísticos de la isla son gratis, se pueden recorrer gratuitamente sin pagar nada. Se largó, ¿eh? Se está alargando, che. Ahí están los tours que contamos que cuestan ¿Cuánto era? 120 más impuestos. 170 más o menos. Sí, ponele. Y bueno, ahí llega. O sea, estamos haciendo lo mismo, pero solos, ¿no? Estamos haciendo lo mismo que esos tours que te llevan en esas camionetas con un guía, ¿ven? Sí. Esos ahí son. Y ni empezó la 4x4 y ya estoy todo manchado. No manches, Mateo, ¿qué hiciste? ¿Pero por qué? No sé, estoy todo manchado. ¡Qué locura! ¿Y acá qué hay? ¿Una venta de fruta, de coco?
Ah, para tomarse un agua de coco venden acá. Batido de coco, mi amigo. Un batido de Eso coco. va a ser mejor, porque agua de coco todo el mundo lo sabe como el sabor, pero el batido de coco no es el mejor de aquí. Buen vendedor, Ahí lo tiene. Buen vendedor. Miren, y hay también un batido de coco, te venden acá. Ah, mirá, piña colada, vainilla shake, todo es De todo. mango. Y hay también, me parece que recuerdos y artesanías para comprar. Mirá qué bueno el lugar. Lo hicieron adentro de un ómnibus. Hay gente que viene en bicicleta también, sube acá. De todas las formas se puede hacer el tour. Eso es algo que me gustó de la isla. Podés recorrerla todo y parar en los puntos turísticos sin pagar nada. Bueno, hay que pagar $5 para subir acá, si quieren ir hasta la punta. Nosotros vamos a seguir el recorrido. Ya que la vista está buena acá, mira. Acá, Lisana, tenés que soltar el dron. Algo que está muy curioso de esta isla y que para mí es la primera vez que lo veo, es que es una isla caribeña, con mar Caribe, todo. Mirá la cosita ahí. Pero tiene también desierto. Tiene su desierto y eso le da un encanto diferente. Cactus. Miren, por ejemplo, lo que son estas piedras acá en el camino. Y estas plantas llenas de espinos. Y cualquier cantidad de cactus por todos lados hay. Estas piedras son bien puntiagudas. Cuidado, mi amor. Te podés hacer mal. Pero miren la cantidad de cactus que hay y miren cómo es este terreno. Es realmente impresionante. Y acá hay una reserva que está protegida también, que no se puede entrar con el autito, que justamente podés hacer caminatas de horas y hay todos cactus, toda la arena del desierto, las dunas. Es realmente impresionante. Una isla que ofrece paisajes muy diferentes, muy adversos. Y ahí el faro que nos hace acordar el faro que fuimos a visitar en Venezuela. Haceme un favor, droneame un poco la zona. Está demasiado lindo este lugar. Troneame. Droneame un poco, por favor. Troleame. Wow. ¡Qué cantidad que llegaron! Dimos más una parada acá en un lugar lleno de piedra en el suelo. Yo no sé esos autitos cómo pasan por arriba de todo. Parece que se van a desarmar, pero al final pasan. Acá estamos en un lugar que se llama Ranchero. ¿Cómo es? Curazón. No sé la historia, pero parece una casa que se destruyó. Ajá. Tal vez la historia esté escrita acá del otro lado. Mira, hay un cartel. Tené cuidado acá, no tropezarte. Pero se puede ver una piscina natural acá y el agua pega bien fuerte las olas ahí. Se puede ver el efecto también de ese fenómeno. Y acá, ah no, el cartel también está destruido. Y se ve que la marea se llevó todo acá. Vamos a ver allá, hacia el fondo, qué es lo que hay, que va la gente. Nosotros con Lisana aprovechamos, vemos que el guía para a explicarle a la gente. Decimos, acá debe haber algo para ver. Ah, mirá. Realmente hay una piscina natural acá, que se formó por el contorno ahí de la piedra. Increíble, ¿eh? Ahora nadar acá, imposible. Viene una ola y te revienta. ¿Te imaginas venir con un barco a remo y terminar acá? No. ¡Wow! Mirá, ¡Wow! está bueno el efecto, ¿eh? ¡Wow! Está bueno. El club de Harley. Hay también acá un club de Harley Davidson. Y acá atrás estamos en la capilla de Alto Vista. La primer capilla fundada en la isla de Aruba. Una capilla católica. La región acá fue fundada en 1750 por misioneros españoles e indígenas convertidos al catolicismo. Y la iglesia fue construida en 1952. Es la capilla más importante de toda la isla y por eso es también una parada turística.
porque fue la primera. A mí me llamó la atención el lugar donde está, todo lleno de cactus, desértico. Ahí viene una nube bien grande, así que Viene una tormenta terrible. prepárate. Y vamos a comprar algo porque yo tenía una sed. Pero está realmente impecable, lo están pintando también. Ajá, la están reformando. Y ahí llega un montón de Más buggies. tours. Ah, Porque llegan los barcos, le Sí. ofrecen el tour y vienen de a montones. y más o menos todos empiezan y terminan al mismo tiempo. Claro. Porque todos tienen que devolver el autito a la misma hora. Sí, Mira, acá tenés algo para tomar, Lisana. Pediste un frozen de limón. sí. Hello. Hola. Queríamos un frozen de limón. Frozen. Sí. Mango y fresa lo que hay. De mango. No, de fresa. Sí. Sí, un frozen de fresa. Uno. ¿Cuánto cuesta, señor? $7. Bueno. Ahí está. Mira, puedes ir al restaurante que vimos en el último video y dejar la nota. No, vos guardalo. Bueno, me lo guardo. Viene la placa acá del auto, dice, si naciste en estos años y estás todavía vivo, hasta el día de hoy, usa 1 minuto para escribir o para decir, gracias Dios. A ver si está mi año, sí, acá está. Y ahí está Irisana. Así que muchas gracias Dios. Qué rico que está. ¿Está rico? A ver, ¿puedo probar un poco? No, no puede. Se nos viene el agua. Se nos viene el agua. Y todavía ni probamos tirarnos un poquito al mar de Aruba. Qué rico. Qué rico. Oh my god. Oh, 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 wow. Oh, oh. No manches. Se largó con todo. ¡La mochila! Oh. Ay. ¡No! Trata de protegerla como puedas. ¡Ah! Uy. ¿Para cómo no tenemos acá donde reparan? Pará, voy a correr el autito, Lisana. A ver si lo puedo poner más abajo de una planta. Pará, me voy a poner en el reparo. Tal vez acá, mirá. Acá, ¿ves? ¿Mejoró? Un poco. ¿Viste? Ah. Y ahí nos daba todo el viento. Qué cosa, se viene con todo acá. Ah, mirá cómo quedé. Una muñeca. Mirá el auto, se mojó todo. La mochila. Para colmo trajimos los pasaportes, al pedo. Estoy mojada y salvaje. ¡Opa! Me gusta eso. ¡Qué ternura me da este cactus! Baby cactus. Y este. ¡Qué lindo! Ay, quisiera llevarlo a mi casa como mascota. Oh, Estaba escrito en el mapa Natural Bridge. Puente natural, hecho de piedra. no sé si será esto o más adelante. Por la erosión del viento, pero no vemos nada especial acá, la verdad. Y lo que sí me impresionó es la cantidad de basura que hay acá. Esto lo trae el oleaje. Qué pena. Esto viene todo del mar, Lisana. Vos decime una cosa, ¿cómo puede ser que haya tantas zapatillas tiradas dentro del mar? Mirá lo que es esto. Calvin Klein. Wow. Pero mirá lo que es esto. Esto es todo de los turistas que para mí entran al agua con la zapatilla, la pierden y después la abuela lo trae de vuelta. Hasta tacones hay. Hasta taco. Qué locura. Mirá esta chinela, está nueva. Esa. Cuánta basura en el océano. qué Una pena. Todo esto viene del océano. ¿Ves? Una pena, la verdad. Cosas de vidrio, de coco, mirá. Bueno, vamos a ver si encontramos ese puente de piedra. Seguimos. Seguimos. Tú, No, mirá la cara. si no tenés nada. No, Oh, mirá lo que es esto. No funcionan los guardabarros del auto. ¿Qué tenemos acá? Hay unos lugares... no, mirá lo que es esto. ¿Qué es este lugar? Es como que reciclan la basura y hacen como una especie de arte. Un arte bastante bizarro. Es una persona que debe juntar la basura que viene del mar y hace... ¿vive acá? No parece que vive nadie acá, parece más un parador. Oh, hola. ¿Se puede entrar acá? ¿O es una casa?
have no. Ah, you No, I don't want. you are tourist or you live here? No. Tourist. Ah, okay. I thought you were the artist. No, I'm tourist. Ah, okay. Tourist. ¿Qué? No, esto es muy random. Pará. Tenemos una casa acá totalmente abierta, con camas, con un póster de Michael Jackson. ¿Qué es esto? Ay, me encantan estos lugares. Qué miedo, mi amor. No, es como... Pero parece que alguien vive, pero no vive. Sí, o puede ser que simplemente lo deja abierto para el que lo quiera usar. Wow. Mirá, acá tiene una cocina, un freezer. ¿Funcionará el freezer? Ah, wow. Uy, tiene un poco de aceite el freezer. Qué locura es este lugar. ¿Qué es esto? Puede ser que viva un pescador, Lisana, acá. Bueno, Muy loco, che. curioso. Cosas random que encontrás por Aruba. Y si querés sentarte, tiene un montón de sofás. Mirá qué vista que tiene. Privilegiada. DJ Caco. ¿Y acá qué habrá? ¡Buf! Ah, Ah, el baño. El baño. después el pescador mira el video y dice: ¿qué hacen en mi casa? ¿Qué hacen en mi casa? Mirá la cuerda que hay acá. De pesca. Wow. Claro, ¿ves? Tiene hasta para afeitarse y todo. Sí, acá vive alguien. Para mí vive un pescador. Oh, Y la gente se manda adentro nomás a ver qué hay. Mirá, todo el mundo entra a la casa. Mirá, como si nada. Tiene seguridad, dice. para mí dice: no entren. No, dice salva vida. Escoge por la seguridad, dice. Una muñeca, diría mi tío el Kiko. Una muñeca, mirá. Acá hay un tipo de puente, mira. Ahí está el puente, natural. Hermoso. Seguimos. ¡Segura, Kineka! ¡Segura! ¡Segura! ¡Segura, me voy! ¡Segura! ¡No! ¡Me volví loco! Mamita querida. Diablo, qué difícil me la pusiste. Ya como quedamos. Pero miren esto. Ya saben, si van a hacer este tour, no vengan con ropa blanca. ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? No, mirá el auto cómo quedó. Mamita querida. No tiene buen sistema de guardabarro, Lisana. Sí, no, es para eso. Tendría que tener, porque ¿para qué lo alquilamos? Una muñeca. No, mirá. Una muñeca. Una muñeca, diría el Kiko. Bueno, llegamos, gente. Ahora la próxima parada son las ruinas de Aruba. Acá estamos entrando en lo que son las ruinas de la mina de oro. Acá hubo exploración de oro cuando vinieron los colonizadores. También hubo muchos afrocaribeños que trabajaron acá en las minas. Y también más adelante vamos a ver el santuario de los burros, los asnos, que era el único medio de transporte que había en la isla y que los usaban también para trabajos forzados. Hoy en día viven en un santuario mejor que nosotros, dijo la señora que nos alquiló el jeep. Miren acá, esto es lo que quedó. No quedó mucho, la verdad, pero es interesante para conocer la historia más que nada de la isla, de lo que se hacía acá. Fíjate, Lisana, si encontrás una pepita de oro por ahí para pagar la ropa nueva que la embarramos toda. No hay mucho por ver, la verdad, más que esto. Un poco de piedra apilada y una historia para contar. ¿Dónde está Lisanita? Ahí está, bien, mira. Ahí más desierto, miren. Desierto por todos lados de acá. Hermoso, Hermoso, che, la verdad. diría la tía Norma. El próximo
Es una piscina natural que dicen que es reciente, pero a ver si lo encontramos. Vamos a hay bañarnos. seguro hay miles de personas. Y haría falta un baño. Sí. Donde hay gente amontonada, hay que ir a espiar. ¿Qué es lo que hay acá? A ver. Hay una escalera, Lisana. ¿Qué haces? ¿Qué hacen? No, ni pedo. Ah, mirá vos. Podés caminar. Están Ah, bañando ahí abajo. están bañando y hay una cueva. Ah, pero mirá cómo se meten, Lisana. Hay un agua ahí para bañarse. Interesante. La gente se baña ahí. Con zapatilla y todo se tiran. Ahora sí encontramos el famoso Natural Bridge. El puente natural, miren. Ahí está. Este era. Pensábamos 3 veces que lo habíamos visto, pero no era ninguno de ellos. Ese era. Para mí hay varios. Pero este es el más famoso. Estás hermoso. ¿Sí? Sí. Vos también, mi amor. Cada vez peor. Aruba no es como te lo venden, que es playa paradisíaca, que es Caribe, que es hoteles todo incluido. Es mucho más que eso, tiene de todo esta isla. Tiene aventura, tiene estos jeeps para andar 4x4 por todos lados, tiene desierto, tiene ruina, tiene burro, tiene de todo. Aruba no es lo que comentan. Mi amor, vamos a lavarnos un poco que encontré un buen lugar. A ver. Wow, una playa privada. Podemos dar unos besitos acá también. Unos besitos románticos. Mirá qué linda playita. Lisana, sos una experta en encontrar spots. Vamos a lavarnos. Ya que estamos. Qué loca esta playa. Este era el lugar que yo te quería traer porque sabía que vos ibas a amar. No, no, Lisana. Tranquila. Mirá cómo se ríe, porque él quiere. Vamos a darle un poco. Yo lo que quería decir sobre Aruba, sí, la playa era linda, pero no fue lo que me impactó. Honestamente, tampoco la playa fue lo que más me impactó.